Recording stopped. Recording in progress. Ok. Tenemos las fórmulas semidesarrolladas. ¿Qué dijimos que era una fórmula semidesarrollada? ¿Qué me va a resumir? Los átomos constituyentes de pequeños grupos. ¿Ya? Entonces, si en mi caso, vamos a enumerar esta estructura, a ver. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. No importa porque solamente tenemos un grupo principal. Ya. Vamos a enumerar esta estructura que viene siendo la misma. Ya. Mi carbono número 1. ¿Cuántos enlaces está formando? 3. 3 enlaces. ¿Seguros? Sí. 4. 4. Está formando 4 enlaces. 3 del hidrógeno y 1 entre carbono y carbono. Entonces, si queremos pasar de una fórmula desarrollada a una semidesarrollada, sus micrófonos, por favor. Ya. Primeramente, vamos a copiar la cantidad de átomos de carbono, en este caso 4. Mi carbono número 1, ¿cuántos hidrógenos tiene? 3. ¿Son los mismos? Sí, son los mismos. Entonces, anotamos lo que es el hidrógeno y el subíndice va a ser el número 3. 3. Carbono número 2. 2. Tiene 2. 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. Carbono número 3. 4. Carbono número 4. 4 igual. 3. 3 hidrógenos. 3. Y de esa manera pasamos de una fórmula desarrollada a una fórmula semidesarrollada. Ahora tenemos las fórmulas moleculares. ¿Qué nos van a expresar las fórmulas moleculares? Nos van a expresar el tipo de átomos y la cantidad exacta en una molécula. Primero que nada, ¿cuántos átomos de carbono? ¿De qué elementos está compuesto nuestro butano? 4. Es un hidrocarburo. Entonces, ¿qué átomos va a tener? Carbono, hidrógeno. Carbono y hidrógeno. Ahora, ¿cuántos números de átomos de carbono tenemos? 4. 4. Hidrógeno. 10. 10. Son 10. Son 4 10. átomos de carbono y 10 de hidrógeno. ¿Qué vendría a ser esa fórmula? Una fórmula molecular. Nos expresa la cantidad exacta de átomos en una molécula. Siguiente tipo de fórmula. Tenemos la fórmula empírica. Nos va a mostrar el tipo de átomo que conforma un compuesto y parte de una fórmula molecular. ¿De dónde van a ser mi fórmula empírica? De la molecular. De la molecular. Se dice que es una simplificación, pero no lo tomen como simplificación porque después se olvida. Ahora, buscamos un número que entre mis subíndices sea divisible por ambos. No me sirve que solamente sea divisible con uno. Tiene que ser divisible entre todos los átomos presentes. En este caso, número que divida a 4 y 10. 2. Entonces, decimos lo siguiente. Primero que nada, anotemos
los átomos que están presentes. En este caso, los mismos, carbono y hidrógeno. Elegimos un mínimo común denominador. En este caso, ¿qué número dijimos? El 2. 2. Entonces decimos lo siguiente. 4 dividido entre 2. 2. 10 dividido entre 2. 5. 5. Entonces, ¿esa qué tipo de fórmula sería? Empírica. Empírica. Mi fórmula empírica. ¿De dónde nace? ¿Puedes volver a explicar, por favor, esa parte? ¿Lo puedes explicar, no, sí, esa? Sí, por favor. Sí, Mi por favor. fórmula, ¿ya? Mi fórmula empírica, ¿de qué fórmula van a ser? De la Fórmula molecular. Se dice que es la simplificación de la fórmula molecular, pero ¿por qué no me gusta que manejen ese término? Porque no siempre va a ser divisible entre un número par, ni siempre, en este caso es la mitad, ¿no ve? Pero no en todos los casos, a veces va a tener tercia, a veces va a tener quinta y así. Entonces no podemos decir que es la mitad de mi fórmula molecular. ¿Qué vamos a buscar aquí? Vamos a buscar un mínimo común denominador que nos va a ayudar a dividir. Entre el número 4 y el número 10, número que divida a ambos números. 2. 2. Entonces decimos lo siguiente. 4 dividido entre 2. 2. 2. 10 dividido entre 2. 5. 5. Y esa sería nuestra fórmula empírica. No se puede dividir con otro número, ¿sí? O sí o sí tiene que ser con dos. Les pregunto lo mismo. ¿Hay otro número que divida a ambos números? No. No hay. No. No hay. Entonces la respuesta es no. Para que sea mi fórmula empírica verdadera, tiene que dividir a ambos átomos. No me sirve que me divida a 3 y al cuarto no me divida. Tiene que ser divisible entre todos los átomos. Ahora, si no hay ningún número divisible que se pueda dividir, ¿qué decimos? Si ya buscamos todo. Disculpe, disculpe, tener una consulta. ¿Y qué sería si hubiese un carbono, un hidrógeno y un oxígeno? Que el carbono tenga 2, el hidrógeno tenga 6 y el oxígeno no tuviera nada. ¿Igual se podría dividir? La pregunta, la respuesta se la voy a dar ahorita. ¿Ya? ¿Qué dijimos? Que tiene que ser divisible entre todos los átomos. Quiere decir que igual tiene que ser divisible con el oxígeno. No puede ser divisible solamente con 2 y al tercero ya no. Esa no sería mi fórmula empírica. En este caso, si ya agotamos todas las posibilidades y no hay un número que me divida, ¿qué decimos? Mi fórmula molecular va a ser igual a mi fórmula empírica. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la manera lógica de decirlo? Si fuera, como su compañera dijo, a ver, carbono. Número que sea divisible entre estos 4 subíndices. El 3. Ninguno, porque el 1 no puede dividirlo. Ninguno. Ninguno. Entonces, en este caso, vamos a decir lo siguiente. Y el 1 Mi fórmula molecular, FM se dice con mayúscula, va a ser igual a mi fórmula empírica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio tal y como está. Carbono 3, hidrógeno 9,
oxígeno 1. Y ahora, utilizando la lógica, ¿por qué número lo estoy dividiendo? El Por uno. uno. Por 1. 3 dividido entre 1, 3. 9 dividido entre 9, No. 1. Y así. Entonces, mi mínimo común denominador va a ser igual a 1. Perdón, una consulta. Sí. Si nos dan la fórmula empírica de cómo nos damos cuenta que es, digamos, en este caso, el butano. De cómo se dan cuenta que es el butano, mayormente la fórmula empírica casi nunca se la dan como tal. Les dan el nombre y le dicen saquen la fórmula empírica de tal compuesto. Más adelante, en el segundo parcial, hay una fórmula donde se saca la fórmula molecular de un compuesto, donde Ya. primero tenemos la empírica, pero es un proceso largo, que sí o sí siempre entra como ejercicio, pero tiene su enunciado y tiene su procedimiento y sus fórmulas aparte. Pero así, digamos, de darle una fórmula empírica y decirle, dígame el nombre de esta estructura, no. Porque hay varios compuestos que tienen la misma fórmula empírica, pero no son el mismo compuesto del cual estamos hablando. ¿Ya? Muchas gracias. Auxi, disculpa, yo me perdí en esa parte que ese 4 y el 10 de hidrógeno y carbono, el 4. Ya. ¿Por qué el número 4 de carbono? Porque es la cantidad total de átomos de carbono en mi estructura. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? 4. ¿Y de hidrógeno? 10. 10. Esa de ahí. Gracias. De nada. Por último tenemos la fórmula topológica. Ya la hemos visto en el anterior ejercicio. ¿Qué es la fórmula topológica? Muy bien. Consiste en omitir los símbolos de los elementos del carbono e el hidrógeno. En la fórmula topológica no se escriben ni hidrógenos ni carbonos. A veces sí como ramificaciones. Solamente manteniendo los enlaces. Entonces seguimos el siguiente estructura. ¿Qué dijimos de esta fórmula de acá? Cada punta hace representación ¿a qué? A un carbono. A un carbono. A A un un átomo de carbono. carbono. Entonces, ¿cómo se llamaría esta estructura? Butano. Butano. Sería butano, porque tiene 4 puntas. Cada punta hace referencia a un átomo de carbono. Y de esa manera tenemos las fórmulas con las que vamos a trabajar durante este primer parcial. ¿Cuántas fórmulas? 5. Ahora, ¿con cuál van a trabajar mayormente? ¿Con cuál creen que van a trabajar? Con la topológica. Desarrollada, semidesarrollada y topológica. Van a trabajar más con la semidesarrollada y la topológica. La topológica la han adoptado más, ahorita la ven más por lo que es de manera virtual y son más fácil de escribir en computadora. Pero de manera presencial se maneja más la semidesarrollada. Ahora, ¿en qué casos van a ocupar la fórmula desarrollada? ¿De dónde se les es más fácil sacar la fórmula molecular? ¿De una fórmula desarrollada o de una semi? De una semi. Semi desarrollado. Semidesarrollado. ¿Seguro? Sí, porque te indica cuántos átomos de hidrógeno y cuántos átomos de carbono. También. Pero al momento de que se les añadan otros elementos como oxígeno, como nitrógeno, ya se le va a hacer un poco más complicado porque en algunas ocasiones el oxígeno unido con el carbono tiene doble enlace. Entonces, para sacar la fórmula molecular, la fórmula más conveniente
por lo menos mientras están iniciando, están viendo lo que es la química orgánica, sería la fórmula desarrollada. Se evitan menos, ¿cómo se dicen? Menos errores. Mientras no la dominen bien, lo que son las fórmulas, les diría que empiecen por una fórmula desarrollada y después van bajando de nivel a una semi y a una topológica. ¿Alguna pregunta sobre los tipos de fórmula? No. No, ya. Siguiente. ¿Han oído de los radicales con nombres propios? No. No. ¿Ningún grupo? ¿No han oído de isosecterinea? Creo que ISO va en el segundo, o en el, o no, en la segunda, en el segundo carbono, y de ahí sec va en el último, pero se le quita un este. Creo que es que se le quita un átomo, creo. Ya. Y Si no liso lo han se visto, simplifica 2 veces en el último. ya, si no lo han visto todavía, vamos a omitir esa parte, ¿ya? Porque es algo larguita. Pero si vayan estudiando lo que son isosecterineo, eso lo van a ver. Eso es iso y sec y este es terineo. Luego lo vamos a ver. Ya, estas de acá son estructuras completas. ¿Las pueden ver? ¿En qué fórmula están hechas? Tópica. Topológica. Topológica. ¿Se ven fáciles? ¿Se ven difíciles? Desarrollado. Se ven difíciles. Difícil. Topológicas. Complicadas. En la primera hay una ramificación porque está. Hay no doble en la. Es fácil. Es fácil, dice. La verdad sí es fácil. Se ven complicadas, pero son fáciles, pero no. Acá hay ISO y no les he explicado el ISO. Y acá igual hay. Aquí no hay. Ya, vamos a trabajar con esta estructura de acá. ¿Pueden identificar qué grupos funcionales hay acá? El alcohol. Ya, Proxy. Hay un oxidrilo. ya. ¿Qué grupos funcionales hay aquí? Alqueno. No. No, Cetona. tampoco. Ya. Aldehído.